Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Dios te bendiga en este día. Es una gran bendición poder contactar contigo a través de nuestro devocional de Palabra Fiel. Así que es una gran bendición. Estamos comenzando un devocional más de nuestro ministerio Palabra Fiel. Esperamos que seas bendecido, esperamos que seas animado y fortalecido con esta pequeña lectura de la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Su criado fue sanado en aquella misma hora. El Señor le dice a este centurión, le dice: voy a ir a tu casa a sanar a tu criado. ¿Sí? Ese centurión tenía a cargo muchos soldados. Era un centurión, un oficial del ejército, ¿verdad? Era un centurión, se le llamaba a un soldado, un capitán más bien, que tenía a cargo 100 soldados, grupos de soldados, de 100 soldados de la antigua Roma. Y ese hombre tenía gente a su cargo, personas a su cargo. Pero aquí lo interesante es cómo esa persona estaba rogando por la sanidad de su criado, de su amigo, de su compañero. Y él llegó con tanta fe delante del Señor que de alguna forma conmovió el corazón de Dios. Y el Señor le dice: yo voy a ir a tu casa y lo sanaré. Y él le dijo: no, Señor, di la palabra desde aquí. Si tú dices la palabra, no necesitas ni siquiera ir. Tú di la palabra y será sanado. Y será así. Y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Había tanta fe en ese hombre, impresionante, de que Dios le podía sanar a su criado y hacer maravillas en la salud, en él, en su casa. Y el Señor dice, se maravilló de gran forma. Dice: al oírlo Jesús se maravilló. Escucha esto: al oírlo Jesús se maravilló y dijo que a los que seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este pasaje nos anima a recordar que si nosotros tenemos fe, Dios puede hacer el milagro, Dios puede hacer la obra, Dios puede contestar nuestra petición de acuerdo a su voluntad y a su plan, pero es con la fe. Es la fe. El Señor sabe, conoce nuestra fe, conoce nuestro corazón, conoce tu petición, hermano, hermana. Ten fe, Dios puede hacer la obra. Este hombre le dice al Señor: por favor, Dios, por favor, Señor, di la palabra, solamente ordénala y será sanado mi criado. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que en esa misma hora el criado fue sanado.
pero fue a través de la fe de ese hombre. Esa fe, de alguna forma, dice la Biblia, ¿no?, maravilló al Señor. Que nuestra fe maraville al Señor, hermanos. ¿Sí? ¿Qué diferencia es, por ejemplo, aquellos hombres que estaban en la barca atormentados por una tormenta, golpeados por una tempestad? Y lo que el Señor les reprocha es hombres de poca fe. Lo que el Señor le reprochó a Pedro, le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Dónde está vuestra fe?, le dijo a sus discípulos en la barca. ¿Y cómo es nuestra vida? ¿Una fe que será cuestionada? ¿Una fe por la cual Dios va a preguntar en el momento de la tempestad: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué dudan? ¿O una fe que va a maravillar al Señor? Esa es la gran diferencia. Y miramos aquí que dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dice la palabra de nuestro Dios: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, vivimos en tiempos donde la fe es indispensable. Claro que siempre ha sido indispensable. Pero en estos tiempos donde las enfermedades, donde las muertes, donde los enfermos abundan, donde miramos tantas cosas, necesitamos tener una fe grande como la de este centurión. Una fe que maravilló al Señor. No una fe por la cual el Señor esté preguntando y diciendo: hombres de poca fe, ¿por qué dudar? Sino una fe que maravilla al Señor. Que le diga: Señor, di la palabra. No necesito ni siquiera ir. Di la palabra y será hecho. Di la palabra y mi siervo sanará. Tú y yo tenemos personas enfermas, tenemos familiares, amigos, hermanos en Cristo que necesitamos que Dios haga la obra. Y es algo que sin temor debemos decirlo. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Porque el que se acerca a Él es necesario, ¿verdad? Y el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con fe, todo es posible cuando Dios lo permite en su voluntad. Todos necesitamos respuestas, todos necesitamos que Dios haga algo, pero es a través de la fe. Que Dios ponga en nosotros un corazón lleno de fe para glorificar el nombre de Dios cuando le haga la obra. Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios, y que nuestra fe maraville al Señor, no que pregunte: ¿dónde está vuestra fe? Que Dios te bendiga grandemente en este día. Seguimos orando unos por otros. La paz es excelente en este día. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.